Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Volvemos con nuestros estudios y en esta ocasión la segunda parte del Evangelio según San Mateo capítulo 22. Vamos a continuar con este capítulo, leyéndolo y procurando extraer enseñanzas para nuestro diario vivir conforme a la Escritura y de igual manera adquirir conocimiento de lo que está escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo y en lo que nos beneficia para la eternidad. El título de nuestra clase de hoy es en el Evangelio, las preguntas y las lisonjas abundan. Hoy, diciembre 10, es el día de nuestro estudio. Y si las preguntas y las lisonjas abundan, esto pasó en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su tiempo y aún hasta el presente nosotros podemos mirarla. Así que yo espero que Dios nos dé sabiduría, entendimiento para no dejarnos guiar por cosas que nos hagan tropezar en el Evangelio o en nuestro camino hacia la vida eterna. Nos dice en el Evangelio las preguntas y las lisonjas abundan, mas las respuestas son conforme a lo inspirado por Dios. Así que las respuestas que vamos a mirar nosotros en la Escritura es conforme a lo que Dios inspiró y conforme a lo que está descrito en la Biblia. Y esto es, lo aceptas o lo rechazas. Lo aceptamos o lo rechazamos. Decían por ahí, no hay vuelta de hoja. ¿Okay? Así que en Mateo 22, 15, que fue en el texto que prosigue de nuestra lección, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y ahí va la lisonja. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Veamos esta expresión. Y al decirle, eres amante de la verdad, ellos no sabían que la Escritura nos dice, y Jesús mismo nos lo reveló, que Él es la verdad. En San Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él es la verdad, Él es el camino que nos conduce al Padre. Bien, que estos querían lisonjearle, ignorando lo que Jesús en realidad es. Ahora, conforme a esto nosotros podemos ver que el pueblo pudo observar en Jesucristo lo que de Él estaba escrito y que lo que se escribió de Cristo es para testimonio nuestro. Dijo Juan en sus escrituras, para que nosotros creyendo en Él, las cosas estas se escribieron para que nosotros creamos en Él y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y echamos un vistazo a lo que estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 11:1. Se nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Los saduceos, los fariseos, todos ellos se dieron cuenta que Él no juzgaba según la vista o según lo que oía. Esto ya estaba escrito de Él. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y esta otra expresión que también está en Isaías 11:4 es para un futuro y ciertamente próximo a cumplirse. Dice, y herirá con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entre tanto que esto se cumple, nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades como es debido. Y Cristo, en sus enseñanzas o en respuesta a los fariseos, nos hace saber que debemos cumplir con nuestras responsabilidades, ya por cierto establecidas por Dios desde el principio de la creación, o conforme fueron siendo requeridas por el pueblo, Dios les establecía estas leyes. Mateo 22:17 dice, la pregunta que le hicieron, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Así que los fariseos, los religiosos se acercaron a Jesús lisonjeándole a fin de hacerle tropezar con el gobierno. Si Jesús se oponía, tendría al gobierno en contra de él y así lo quitarían de en medio de ellos. Ahora, notemos, el gobierno había sobrecargado al pueblo, alzando sus tributos, sus impuestos, sus taxas o su IVA, como se dice en México, que es un impuesto al valor agregado. Sin embargo, en la Escritura nosotros encontramos que Dios reinaba sobre el pueblo de Israel. Este pueblo que ahora, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, estaba siendo oprimidos por otros reinos, por otros imperios. Y notemos, cuando el pueblo quiso que se les pusiera rey, Dios les hace saber lo siguiente en 1 Samuel 8:4. Los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel y le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y dijo Jehová a Samuel, o sea, Samuel habló con Dios porque Dios había establecido a Samuel por dirigente del pueblo, pero cuando se sintió desechado, y digo Samuel se sintió desechado, habló con Dios. Y Dios le dijo a Samuel, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, que no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios reinaba sobre el pueblo de Israel. Mas muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Así que el pueblo pidió rey, veamos cómo los había de tratar. Dios les está advirtiendo. Dijo pues, el rey diezmará vuestro grano y vuestras viñas, diezmará también vuestros rebaños y seréis vuestros siervos. Y muchas otras cosas más haría el rey, que yo solamente resumí esto que se encuentra en 1 Samuel capítulo 8. Usted puede leerlo más detenidamente y se dará cuenta la razón por la cual está la opresión al pueblo de Israel en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y está la opresión hasta el presente en nuestros días por los gobiernos que día con día alzan los impuestos. Pero el Señor Jesucristo nos dijo que cumplamos con nuestras responsabilidades. Eso es lo que hemos pedido, o eso es, por así decirlo, lo que demandan nuestras acciones, nuestras rebeliones al mandato de Dios. Entonces, Jesús, Mateo 28:18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, note la lisonja que le presentaron con malicia, y conociéndola Jesús les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda. Y ellos le presentaron un denario. Así que al presentarle la moneda, si somos conocedores de monedas, usted sabe claramente que trae dos insignias.
y la cara de uno de los gobernantes, muy reconocidos por cierto, en el país que le corresponde. Así que le mostraron la moneda a nuestro Señor, que estaba en un denario. Entonces él dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ciertamente Dios nos ha enseñado a respetar a los gobernantes, y como hemos mirado anteriormente, todos han sido establecidos por Él, por Dios han sido establecidos. Así que hay que estar sujetos a ellos y orar por ellos, para que nos gobiernen con rectitud y no con injusticia, como vemos que se está haciendo al presente en muchos países. Así que oremos por ellos. No dejemos que el espíritu de este mundo los dirija y nos gobiernen desordenadamente. La Escritura nos enseña que debemos de orar por ellos, que el Espíritu de Dios les dirija. Oyendo esto, oyendo la respuesta, se maravillaron y dejándole se fueron. Note, Jesús da siempre las respuestas conforme a lo que está escrito, a lo que está establecido por Dios. Y luego le vienen con otra pregunta, aparte de la que ya le hicieron. Y puedo decirles que aunque muchos lo nieguen, el morir no es el fin del alma en el ser humano. El morir no es el fin del ser humano. En Mateo 22, 23 nos dice: aquel día vinieron a él saduceos, y estos dicen que no hay resurrección. ¿Usted cree que hay resurrección? A Jesús le preguntaron. Yo no sé su creer, pero a Cristo le preguntaron acerca de ello, mostrándole un suceso, un caso que había sucedido en el pueblo. Mateo 22, 24 dice: vinieron y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés, a quien Dios le dio la ley para que se la presentara al pueblo, dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, dices que hay resurrección. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Como dije anteriormente, no todo termina con la muerte. Jesús le respondió lo siguiente. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras, podemos errar fácilmente, porque responderemos conforme a nuestro criterio, conforme a nuestra idea personal, o quizás conforme a filosofías que hayamos escuchado. Pero cuando conocemos la Escritura, nos damos cuenta que las respuestas son diferentes. Y Jesús les hace o les contesta: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora,
Esta expresión, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, la dijo Dios en el día en que Dios habló a Moisés para darle la ley. Estos tres varones ya hacía tiempo que habían muerto, por lo menos unos 200, 300 años. 200 años Jacob, unos 250 a 300 Isaac, y Abraham quizás unos 400 años habían muerto aproximadamente. Ahora, respecto a estos, puedo leer yo en la Escritura que antes de morir se despidieron de su familia, de sus hijos. En Génesis 2, 25, 5 encontramos que Abraham, al morir, sus hijos estuvieron ahí para cerrar sus ojos, Isaac y Ismael. En el tiempo de Isaac, Jacob vino a donde estaba Isaac antes de morir y también lo despidió en paz. Pudieron ellos despedirse de sus hijos. Y de igual manera Jacob, al morir, reunió a sus 12 hijos. Y después de haberles dado mandamientos, dice la Escritura, expiró. En Génesis 35, capítulo 35, y Génesis 49, 33, encontramos estas escrituras. Entonces, vemos pues que al despedirse ellos de este mundo, sabían a dónde iban, porque sabían con quién habían tenido una relación. Y esta relación es con Cristo Jesús, o con Dios en los cielos. Así que al dar Jesús esta respuesta, dice, oyéndolo se admiraban de su doctrina. Además de esto, nosotros miramos también en 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es espíritu vivificante, quien es poderoso para darnos vida. Y Él dice en otras porciones que Él dará vida a los que Él quiera, porque esa autoridad recibió Él del Padre. Así que nosotros ciertamente somos polvo, pero somos recipientes de un alma. En Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Eclesiastés 3:11 nosotros encontramos, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dentro de nosotros Dios ha puesto eternidad. Eso es el alma que Dios ha dado al ser humano. Y no alcanzamos a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nos lo dice la Escritura. Por eso surgen preguntas tras preguntas en nuestro caminar en el Evangelio. Pero quienes tienen un conocimiento con Dios, una relación plena con Dios, saben que cuentan con un Salvador. Y antes de que nuestro Señor Jesucristo se hiciera presente en la tierra, miramos en el libro de Job que este varón ya sabía que había un Redentor para su alma. Y dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, hablando ciertamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aún cuando no había acontecido en sus tiempos. Él ya lo estaba esperando. Y él dice, y aun cuando yo muera, o después de deshecha esta mi piel, hablando él de su muerte personal, hace saber, en mi carne he de ver a Dios, sabiendo
que en aquel que él confiaba, poderoso era también para resucitarle, para levantarle. Y este es nuestro Señor Jesucristo, quien recibió esa autoridad para dar vida a todos los que en Él creen. En Juan 46:44 nos dice Jesús hablando: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Job, antes de que Cristo se hiciera manifiesto en la tierra, ya tenía esta esperanza. Usted que ha oído de nuestro Señor Jesucristo, ¿la tiene? ¿La esperanza de la resurrección? Cristo nos enseñó lo siguiente en Mateo 10:28, nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al cuerpo y al alma en el infierno. Así que es necesario que reflexionemos en lo que está establecido. ¿Okay? Note, quisieron hacer tropezar a Jesús con las leyes gubernamentales. No pudieron. ¿Por qué razón? Porque Él no puede oponerse a lo que ya ha sido establecido. ¿Okay? Y esta expresión, a lo que ya ha sido establecido, abarca mucho. Notemos un poco al respecto. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Nos lo dice la Escritura en el libro de Hebreos. Está establecido que la paga del pecado es muerte. Nos lo dice en el libro de Romanos. Está establecido que nadie llegará a Dios si Cristo no lo lleva. Nos lo dice en el texto que leímos anteriormente, en el libro de Juan. Y hay mucho más que ya ha sido establecido por Dios. Las leyes, puedo decirles, morales, gubernamentales y divinas, todas fueron establecidas por Dios. Y puedo decirles que Dios mismo no va a ir en contra de aquello que ha sido ya establecido. Por eso es que nos ha dado una salida, nos ha dado un camino, una puerta, que es Cristo, para que andemos pues en rectitud. La paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó por nuestro pecado. Hay que aceptar esa propiciación, ese sacrificio, esa salvación que Cristo ofrece. Es el único Salvador, es el único a quien Dios puso en expiación por el pecado del ser humano. Lo ha aceptado, lo puede aceptar hoy. Así que, conforme a lo que está escrito, analicemos un poco. Su respuesta da al gobierno lo que a él le pertenece y a Dios lo que es debido. Y en cuanto a la ley moral, después de la muerte y resurrección del ser humano, pienso que la ley terrenal respecto a esto ya la sabían. En 1 Corintios 7:39 nos dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido muere, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero refiriéndose a la ley celestial, se nos dice lo siguiente: 1 Corintios 2:9: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que Cristo pudo decir: no se casarán ni se darán en casamiento. Ahora, en cuanto a la ley divina o a la ley mosaica, examinémonos. Mateo 22:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que en estos dos mandamientos se nos ha resumido toda la ley. Si podemos cumplir estos dos mandamientos, podemos agradar a Dios. Recuerde, no debemos hacer a un lado el sacrificio de Cristo, porque Él es el único que puede decirles, nos da de su gracia para cumplir estos mandamientos. Y examinándonos de la siguiente manera, primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, acuérdese, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es un mandamiento, pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano o tiene cierto resentimiento contra alguien, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que podemos examinarnos a nosotros mismos. Y la Escritura nos dice que si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará nuestras ofensas. Está clara la Escritura. Y ahora, ya que me preguntan, déjenme preguntarles, me imagino, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Y si no, por lo menos yo les pregunto a ustedes. Mateo 22:41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron. Le dijeron, de David. Ellos esperaban que el Cristo venía de la descendencia de David, el Salvador de Israel. Él les dijo, bien, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Noten. ¿Qué pensáis del Cristo? David dice, dijo el Señor a mi Señor. Note la superioridad de este personaje o del Cristo sobre David, que David mismo le llama Señor. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día en preguntarle más. Ahora, ya que me preguntan, déjenme preguntarles, ¿qué piensa usted de Cristo? En lo personal, y conforme al conocimiento que tengo de la Biblia, puedo decirles que Cristo es la palabra salida de la boca de Dios en el principio de la creación de todas las cosas. Cristo es la palabra creadora. Nos dice en Génesis capítulo 1, usted lo puede leer, solamente resumí estas expresiones en Génesis 1 y algunos otros versículos siguientes. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, haya lumbreras. Y dijo Dios, júntense las aguas. Y dijo Dios, produzca la tierra. Esa palabra creadora es Jesús, es el Cristo. Así que Cristo es la palabra creadora. En Juan 1:3 podemos leer, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada ha sido hecho, o sin Él nada ha sido hecho. Cristo es la palabra de Dios encarnada a su debido tiempo en el vientre de María. Y nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos por medio de Jesucristo. Recibimos la adopción de hijos. Somos hijos de Dios por adopción, no por creación. Ahora, María expresó de él lo siguiente, Lucas 1:46. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y también dijo en otra porción Juan 2:5, haced todo lo que os dijere, lo que Él os dijere. Así que ella misma, puedo decirles, se sujetó a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos dice lo siguiente, ya que María dice, haced todo lo que os dijere, Jesús dice, mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Temed a Dios. Él nos ofreció a Cristo en expiación por nuestros pecados. Cristo murió para darnos vida. Si lo aceptamos, recibiremos el nombre de hijos por adopción. Si lo rechazamos, pereceremos con el mundo. Dios les bendiga ricamente. Yo espero que esta palabra llegue a su corazón y sea de edificación para su alma. Hasta la próxima.